asistente de producción en Galería N24 y les voy a dar como una visita guiada de la exhibición. Entonces, para empezar, tenemos la exhibición que se llama Doblar la Esquina, curado por Ana María Garzón, y se trata de una no colectiva que se llama NH Hormiga o Normiga. Entonces, este colectivo está conformado por 4 artistas, pero en este caso tenemos a 3 de ellas exhibiendo en la galería. Entonces, en este caso tenemos a Ruth Cruz, Liliana García y Daya Ortiz. Empezamos con la obra de Ruth. Esta es una instalación en la que investiga sobre cómo podría ella demostrar mediante distintas teorías científicas la existencia de la cuarta dimensión y cómo nosotros podríamos acercarnos a esta cuarta dimensión. Si vemos, es una instalación interactiva, la instalación se activa con el público, entonces se activa con el sonido, entonces si nosotros nos acercamos y hablamos, vamos a tener una respuesta de luz al sonido que estamos emitiendo. Entonces un poco es sobre si la obra podría dejar mensajes a una cuarta dimensión a través de la tecnología o a través del sonido, y tendríamos como respuesta lumínica de esta cuarta dimensión. En esta base negra tenemos como los bocetos de las teorías científicas en las que ella se basa para hacer su obra. Entonces tenemos esta teoría en la que habla como nosotros como seres de 3 dimensiones, si entráramos en un espacio de 2 dimensiones nos veríamos fragmentados porque matéricamente y físicamente no estamos hechos para ese espacio. Es lo mismo que si nosotros queremos acceder a la cuarta dimensión, que iría como alto, ancho, profundidad más tiempo. Entonces nosotros también nos veríamos fragmentados porque no estamos matéricamente hechos para el espacio. Y bueno, eso es un poco como de las investigaciones que ella lleva a cabo, y podemos ver como todos estos tipos de bocetos, anotaciones que forman parte de la obra. Más es un poco como pensar cómo ellas se piensan dentro del trabajo artístico, es diferente. Lo que ellas resaltan es que tienen la libertad de acceder a distintos, digamos, intereses y trabajar con distintos materiales sin tener algún tipo de guía, digamos, del colectivo. Pero existe un trabajo en conjunto muy chévere, es muy interesante escucharles a las artistas, cada uno de sus procesos y cómo cada una de ellas se va como, digamos, habiendo guiños entre una y otra obra. Eso podemos ir viendo a lo largo de la exhibición. Bueno, en sí la obra de Ruth, o bueno, los intereses que llevan la obra de Ruth es mucho de la tecnología, de los nuevos medios, que últimamente ya no es tan nuevo como en el mundo artístico. Son decisiones también, como dentro del arte contemporáneo y conceptual, utilizar estos materiales, digamos, de luz, los materiales del sonido. Entonces es muy chévere como ella, digamos, en su proceso en específico, junta como desde un interés que viene de la teología, preguntarse si existe la eternidad, qué pasa después de la muerte, o sea, como esa es la semilla, pero ella la lleva como a lo científico, y como termina siendo una obra como muy para todos también, porque la obra se activa con las personas, o sea, la obra no está pues final si es que no hay alguien que la activa. Entonces eso es muy interesante, como son decisiones también del artista. Ajá. Entonces son los intereses, vas a ver que las otras artistas también tienen intereses diferentes y acercamientos también diferentes. Ruth es como más nuevos medios, tecnología, sí. Bueno, entonces como les decía, en la parte de acá de las dimensiones tenemos esta obra que se complementa. Entonces esta obra en cambio tiene un sensor y también tiene una respuesta de luz que se activa 3 segundos y luego se vuelve a apagar. Entonces este sensor espera que tú te acerques y te alejes, y así se va prendiendo la obra. Y bueno, vemos que es como un triciclo, puede ser una bicicleta, que están fragmentados, que hablan un poco también como de las teorías que ella utiliza en su obra. ¿Sabes por qué eligió la forma del triciclo?
De lo que sé no es como una forma como muy pensada de que tenga algún sentido, pero ella siempre comentaba que tal vez cuando niña tal vez quería un triciclo en específico, como que no lo logró y eso se quedó como en el inconsciente y ella como utiliza estas en la obra. Bueno, yo uso varios medios, pero básicamente son medios que tienen que ver con lo virtual, con lo tecnológico. Son medios que juegan un poco con los medios tradicionales como la pintura, el grabado, pero usando recursos que pertenecen, por ejemplo, a los efectos especiales, al cine, digamos que a otras disciplinas, con la intención de crear como más allá como que de lo bidimensional, atmósferas que tengan más un deseo de integrar al público en la obra, ¿no? Y por eso muchas de mis obras es necesario que haya una activación, un gesto de parte de quien vea la obra o de quien perciba la obra. Mi inspiración nace de cuestionamientos precisamente relacionados con Dios, ¿no? Con la idea de Dios, o sea, el Dios como idea, Dios como creyente, como fe. Siempre me he cuestionado muchas cosas dentro de la religión. Hago un ejercicio de doctrina profunda, de cuestionamientos en relaciones a cosas que se han normado con el paso del tiempo, de versículos o de cosas que se encuentran dentro de la Biblia, que lo hemos naturalizado y no nos cuestionamos. Dentro de esa misma línea lo que hago es unirlo con este otro ejercicio de fe que va acompañado a la ciencia, ¿no? Que son estas creaciones de teorías científicas y de comprobaciones científicas. Es el mismo ejercicio que yo realizo, ¿no? Es un ejercicio en la que propongo una teoría y esa teoría que nace de la inspiración de un cuestionamiento que viene de la parte religiosa o si quiere llamarse de la parte espiritual, para poder transmitirlo o mostrarlo o tratar de comprobar que es posible esta teoría a través de los displays que tiene la ciencia, ¿no? Entonces, mis obras yo les llamo incluso simuladores, ¿no? Porque son como pruebas de estas teorías que yo voy generando y que también expongo dentro del mismo formato, ¿no? Entonces, digamos que me valgo un poco de la parte teológica de la religión, así como de la parte científica, y lo que hago es como unir estas dos líneas para poder crear mis propias teorías y así también invitar al público a que se cuestione ciertas cosas que hemos normado. Seguimos por aquí y nos encontramos con el trabajo de Lili, o bueno, Irina. En este caso tenemos un cuadro, esto es una cartografía de los sueños. Como les comentaba, ella en su proceso creativo siempre está rehaciendo sus dibujos para llegar a acercarse a lo que ella vio como en sus sueños, pero lo que ella nos comenta es que rescata como detalles de la naturaleza o detalles de la botánica. Ella tiene un interés muy particular por la botánica y por eso lo expresa como en estos dibujos. Entonces al ser una cartografía, tiene distintos espacios de sueños que ha tenido pues a lo largo de este tiempo, en el que destaca algún elemento como de la naturaleza. Esta obra tiene como una referencia muy bonita a Alicia en el País de las Maravillas. Tiene una frase que dice como: si tú quieres conocer el bosque tienes que correr muy rápido, porque si solo corres rápido como no vas a alcanzar a ver todo. Y eso es también un poco el juego con la memoria como cómo acceder a ella, y es como un juego de rapidez también, pero también como de encontrar los detalles. Otra obra, en caso es una instalación que tiene un video también que se está mostrando ahí. Bueno, esta obra o esta instalación lo que
parte de que hace 8 años ella viene recopilando plumas que ve en la calle a partir de que recibió una de regalo. Entonces un día pues ella vio cómo caía una pluma y se preguntó si todas las plumas de su colección o en general todas las plumas del mundo tienen la misma trayectoria. Entonces ella como recae otra vez en este juego como de la botánica, del botánico, cuando investiga estos elementos naturales que podemos encontrar, y entonces vemos en la obra, por ejemplo, estos son 14 dibujos, entonces está la pluma y está como la trayectoria y también un poco como sus anotaciones en base a lo que ella veía, y se complementa con el video, que podemos ver todas estas plumas que caen desde una altura en específico, y podemos ver en cambio como más visual ahí. Ella comentaba de que, bueno, en realidad ella no sabe muy bien de qué animales vienen las plumas. Por ejemplo, tenemos esta pluma que es súper rara, pero como el interés es en sí, como el elemento en sí es la pluma, ese es el interés. Entonces, sí, eso por esta obra. Y finalmente tenemos este cuadro que es otro dibujo, pero es basado en la investigación de un científico, más o menos de la época de Charles Darwin, y él analizaba cuál es la percepción que tienen los animales sobre el tiempo. Entonces cada animal tiene una percepción diferente, y ella lo que hace es este juego, como esta paradoja de poner un reloj de arena y como en vez de la arena que sean las alas de las mariposas. Y pues al lado tenemos una lupa, entonces lo que ella busca es que el espectador active la obra por otro lado, como buscando los detalles de las mariposas o los detalles incluso también del dibujo en sí. Entonces como el accionar de coger la lupa es también como lo que hacen los botánicos de nuevo cuando están investigando especies o detalles en específico. Entonces sí vemos un guiño también a Ruth, porque eso es otra cosa que comentaba Lili. Decía de que, por ejemplo, ella de alguna forma se dio cuenta que se vio como influenciada de Ruth, de que las personas o el espectador es el que activa la obra, y ella poner como una lupa, podemos ver cómo también se activa de alguna forma la obra. En un principio me costó descubrir hacia dónde quería ir, y luego encontré en las referencias como de la naturaleza, la biología, la ilustración botánica antigua, la ilustración infantil, la ficción, esta afición con recordar mis sueños, con rescatar de mis sueños las partes que tengan que ver con la naturaleza. Todas esas cosas las fui incorporando a mi obra, y pues son lo que son hoy. Siempre trato de que haya esta parte poética, sensible y delicada en las piezas, en donde siempre haya algo por descubrir, en donde siempre haya que mirar hacia adentro, donde se ejercite la capacidad de observación. Creo que a través de la empatía se puede llegar a cierto atisbo de esto, pero al mismo tiempo me parece poco probable poder hacerlo. Más bien yo a veces humanizo ciertas actitudes de animales o seres vivos, plantas, porque como seres humanos tenemos una subjetividad que no nos podemos sacar de la cabeza. Esa misma subjetividad no nos deja entender ciertas cosas, pero es la ciencia la que intenta tratar de entenderlo, y por eso clasifica, enumera y todo lo que hace con los animales y las plantas. Creo que siempre se va a intentar entender a la naturaleza desde la más pura empatía, pero al mismo tiempo siento que es imposible poder lograrlo. Y creo que ese juego es interesante. Mi cabeza siempre está pensando como en nuevas posibilidades y opciones ficcionales de las cosas.
Me gusta muchísimo la ficción y poder imaginar cosas que no existen, pero mi mente en los sueños también trabaja sola, entonces es como si mis trabajos se alimentaran de mis sueños, pero también mis sueños se alimentan de la realidad, entonces así hace un cruce y todo eso deviene en ideas para obras. Y sobre todo lo que intento que tengan es bastante poética, como esta poética sensible y nostálgica, filosófica, de una manera de ver la vida, poniéndote siempre en el lugar del otro, y el otro es la naturaleza. Como les comentaba un poco al inicio, Daya tiene un interés por las pesadillas, pero más allá de sus pesadillas es captar el espacio arquitectónico en el que se desarrollan. Entonces empieza este proceso con dibujos en los que también es esta idea de ir persiguiendo la memoria, ir persiguiendo el recuerdo, porque cuando uno sueña algo, ya sea sueño o solo pesadilla, pues no siempre vas a recordar todos los detalles. Entonces lo que ella comenta es que su proceso es de ver imágenes y tratar de reconocer cuál se llega más como a lo que ella pensaba o a su recuerdo, ¿no? Entonces también es un poco sobre el inconsciente. Vemos que estos espacios son como espacios con baldosa, espacios de vidrio, entonces pueden ser baños. Y lo que ella comenta es que esto es material de su memoria también. Entonces su contexto familiar hace que sus familiares son médicos, entonces ella acompañaba a los anfiteatros, estaba constantemente en estos espacios y obviamente es material que se guarda en la memoria y aparece en el inconsciente cuando tenemos acceso a partir de las pesadillas. Investigar las pesadillas entiendo que es un proceso un poco pesado, que puede sacar a flote algunas cosas del subconsciente que el subconsciente guarda, pero lo que ella como traspasa a su obra es mantener el espacio arquitectónico, y si somos detallistas y nos acercamos más, podemos ver que, por ejemplo, se siente que hubo alguien antes en ese espacio, que pasó algo antes en ese espacio. Entonces, por ejemplo, acá está roto el vidrio, acá se está regando el agua, está abierta como la llave y se está regando, y acá en el último tenemos como unos fluidos que están ahí en el espacio. Bueno, entonces esta investigación, un poco de interés de la memoria, es lo que le lleva a su otra instalación, en la que es también basada como en un sueño, en una pesadilla, pero bueno, lo que ella comenta es que en algún punto ella quiere lograr este espacio en tamaño real, pero en este caso como sería el primer acercamiento a lo que tenemos en este espacio. Entonces vemos que es una piscina, que de alguna forma, si es que nosotros podríamos entrar por este hoyo y nos posicionaríamos en esta parte, podríamos mirar arriba, que hay un espejo, y nos veríamos a nosotros mismos reflejados en el fondo de la piscina. Igual la idea de poner como la escalera pequeña y como muy arriba, muy difícil acceso, es como también generar esa sensación. Ella lo que busca es generar sensaciones a través de estos espacios arquitectónicos. Sí, igual como en la inauguración mucha gente tenía la necesidad de meter la mano, y pues Daya estaba aquí y dijo, claro, lo pueden hacer. Entonces de nuevo es este guiño también como a Ruth, de que, a que se active la obra por otros lados, por ejemplo. Entonces sí, al final, como podemos ver, hay muchos guiños entre las obras, se nota que son, digamos, un no colectivo, que son un grupo de artistas que trabajan juntos y van construyendo como sus exhibiciones, pero sin dejar de lado los intereses o como las decisiones de materiales, decisiones de cada una de ellas, como en la construcción de todo. Ser capaz de dar una estructura a un sueño o una pesadilla para recordarlo o entenderlo,
la verdad es que toma su tiempo, no siempre es posible pasar del sueño al hacer el ejercicio de racionalizarlo y pasar por las palabras una imagen inconsciente, pero es una práctica que con el tiempo, como ejercitar cualquier músculo del cuerpo, se va perfeccionando. Entenderlos no los entiendo del todo, con los años dejé de tratar de darles un sentido fijo. Esto también viene desde las teorías de James Hillman, que habla de la psicología imaginal, y tiene todo un trabajo también sobre los sueños, donde no es un trabajo interpretativo, sino más bien como fenomenológico, podría decir, es decir, la experiencia que tiene en el cuerpo y a nivel afectivo y psicológico la persona que lo experimenta, cómo puede hilar esos eventos o esas imágenes la persona que sueña. Quizá puedo identificar un momento en el que reconocí que los sueños era un lugar de investigación importante para mi trabajo, y fue un momento en el que vino como un boceto. Durante el colegio yo llevaba mucho tiempo haciendo garabatos de estructuras. Tenía como una imagen insistente que necesitaba salir, que eran garabatos de estructuras lineales. Y dibujando esto una y otra vez durante los años, empezó a tomar cierta forma. Eran dibujos muy abstractos. Y cuando llegué a una forma específica, me recordó inmediatamente un sueño que había tenido. Y me di cuenta que había estado de alguna manera tratando de dibujar estas estructuras que ya conocía en el sueño, pero que no podía pasar el espacio de vigilia como una imagen concreta o legible. Entonces hubo un momento de investigación en la clase en las clases del ITAE, donde ya se tiene que producir obra, en el que entendí que estos dibujos de estas estructuras tenían que tener un espacio aquí en mis procesos de investigación en el mundo del arte. Las imágenes que están allí, que son los dibujos, la serie de dibujos, son justamente recolecciones de arquitecturas, de pesadillas muy recurrentes de la adolescencia, pero que están conectadas entre sí, sobre todo porque, bueno, son estos espacios con baldosas, como de baños, hay fluidos, que fueron pesadillas particularmente como pesadas de digerir, pero que me interesaba capturar solamente el espacio, ¿no? de estos sueños. Un poco como con la intención de poner al espectador en la mitad y ver qué le ocurre con el estímulo de esta imagen. Entonces, bueno, la pecera tenía la intención de ser en realidad una instalación. Planeaba hacer una instalación en un espacio, en una habitación llena de agua, completamente oscura, pintada de negro, con un volumen que se eleva en el centro de su estructura. Y justo sobre este volumen que se eleva está un espejo de exactamente las mismas dimensiones del volumen que se eleva, ¿no? Entonces la idea en esta instalación es que la persona que entra a esta habitación oscura y llena de agua tenga que mojarse para poder llegar a esta plataforma o este volumen que se levanta, que es de baldosas azules, y la intención es que llegue, se acueste, y una vez que es acostado o acostada pueda mirarse en el espejo que está exactamente arriba de su cabeza, ¿no? Entonces la idea es que está en este volumen acostada o acostado, mirando su reflejo en un espacio oscuro y lleno de agua. Y ese es un poco como las intenciones sobre este trabajo. Y creo que es recomendación también de que sigan el trabajo de la no colectiva. Me parece que tienen un trabajo, es muy pulcro, se siente que trabajan muy bien como no colectivo.
que bueno, que tal vez aprovechaban, espero que hayan aprovechado en venir, porque pues ellas generalmente como exhiben en Guayaquil, que es donde están la mayoría del tiempo, y fue como un gusto tenerlas acá y ver sus procesos, sus trabajos. Creo que son artistas muy como prolijas, de que siempre están trabajando, como hormigas mismo, ¿no? Entonces eso es un comentario que se ha venido como llevando a cabo, y como se nota que la calidad de trabajo que tienen. Entonces como eso, como recomendación, seguir su trabajo, sus intereses, sí, que seguro se vienen nuevas exhibiciones mucho más chéveres también, y con nuevas cosas. Actualmente estoy intentando salirme un poco del dibujo, porque ya llevo bastante tiempo en esto, ir un poco más hacia la instalación o el videoarte. Este fue un intento que hice con lo de la obra de las plumas, estructuras de susurros en N24, y quiero irme un poco más hacia allá, en llevar un poco más a la realidad estas ideas y ya no que se queden en papel. Como mensaje final que quisiera dejar, me gustaría señalar que toda curiosidad puede encontrar su lugar material para existir. Para mí eso es un poco como un statement o una motivación con la que trabajo. Y creo que la curiosidad es un lugar importante para conectar con otras personas, desde lo sensible y lo creativo. Y creo que estar dispuestas a eso es lo que ha permitido un poco que trabajemos como trabajemos en N Hormiga. Mantener la curiosidad despierta y saber que siempre estamos interesados en escuchar justo esas curiosidades o maneras de hilar que tiene la otra, como el contacto con la singularidad de la otra es importante porque alimenta la propia singularidad, las propias reflexiones, incluso las maneras de pensar una investigación. Entonces, eso me gustaría decir, que todo lo que genere curiosidad en cualquier persona es importante de darle atención y de investigar, porque creo firmemente que las curiosidades responden a necesidades humanas que suelen ser muy desatendidas, pero creo que allí hay todo un capital simbólico y creativo que sirve para la vida, pero que con la práctica entre hormigas hemos aprendido a usarla para el mundo del arte. Con respecto al colectivo, realmente es un apoyo constante. En las palabras de otra compañera, es difícil vivir en soledad en este mundo del arte, y poder alcanzar los logros que hemos alcanzado individualmente hubiera sido muchísimo más difícil, y definitivamente con muchísimo más tiempo hubiera tenido que pasar para lograr el reconocimiento que tenemos. Entonces, que no es muchísimo, pero realmente dentro de nuestro circuito se siente, ¿no?, el reconocimiento y el aprecio que hay a nuestro trabajo. Les agradezco mucho por el espacio, me siento muy feliz dentro del mundo del arte. He tenido mis altibajos, evidentemente no tengo obra que se venda. En toda mi carrera milagrosamente vendí una obra, pero creo que la mayor satisfacción que me llevo es la comunicación que se genera con el público, ¿no? Recibir estas apreciaciones de cada una de la gente que vive la experiencia de una de las obras es lo más gratificante que me llevo. Y claro, desde mi posición definitivamente es difícil vivir del arte, sin embargo creo que es una lucha constante que podemos seguir si nos apoyamos, si creamos redes de apoyo dentro de este circuito que es un poco difícil, ¿no? Sobre todo en la obra que se aleja de la pintura. Y claro, los espacios como el de ustedes pues nos proporciona mayor visibilidad, y eso también es gratificante. Entonces les mando un abrazo y les agradezco mucho.